Gracias a Dios porque nos permite llegar a este día para culminar con este estudio que se llama El dolor y la agonía de Jesús en la cruz. Leamos Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Finalmente, comienza a manifestar el poder y la gloria de su Padre, diciendo que su Padre era santo. ¿Saben qué es la santidad? La santidad no es tener un carácter perfecto, ni es santo el que no rompe ni un plato, como comúnmente se dice. La palabra santo es una palabra que significa separado, apartado. No significa bueno. Es la palabra agios en el griego y kadosh en hebreo, y significa apartado. Cuando recibimos a Cristo somos santos, no porque seamos buenos, sino porque en el momento que recibimos a Cristo somos apartados, sacados de las tinieblas, colocados en el reino de luz para alumbrar a la gente y decirles, hay esperanza, hay vida, hay resurrección de muertos, hay respuesta a nuestras interrogantes y no las vas a encontrar con los gurús o con los lamas. Las vas a encontrar en la Biblia, con Dios. Esta es la resurrección que Cristo estaba esperando, porque con el gozo puesto delante de él, después de la cruz, sufrió el menosprecio y el oprobio. ¿Por qué debo de hacer lo correcto? ¿Para qué serle fiel a mi esposo o a mi esposa? ¿Por qué debo pagar mis impuestos? Al fin y al cabo, el que no tranza no avanza, como comúnmente se dice, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ser íntegros y transparentes y honestos con la gente? Porque hay un Dios que nos está viendo y que nos está pagando y pesando conforme a nuestras obras. Y es un Dios que nos bendice. Es un Dios que no es deudor de nadie. Él dice, no te dejaré ni te desampararé, pero quiero que te muestres con tu integridad hacia mí, de tu amor a mi palabra para que yo actúe en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos temor de Él, no miedo, sino un respeto reverente ante un ser invisible que es más real que el aire que respiramos. Y ese Dios nos dice la Biblia que nos mira las 24 horas del día. Él sabe todo lo que hago en el día y los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Mi levantarme, mi sentarme, nada le es oculto. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y cuando tú eres consciente de que ese Dios es real, tienes temor en tu corazón de no hacer lo que a Él le desagrada. Y ese temor es lo que me hace vivir confiada o lo que nos hace vivir confiados y seguros en la vida, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Terminamos viendo de qué forma Jesucristo sabía perfectamente que lo iban a crucificar y todo lo que iba a sufrir. Sin embargo, a pesar de su gemido desesperado y su angustia y la separación de su Padre, Jesucristo sabía que Él iba a resucitar a los 3 días. ¿Por qué le abandonó Dios? Esta pregunta es la que nos hicimos el primer día de este estudio y que les dije que en el último día de este estudio íbamos a ver la respuesta. ¿Por qué le abandonó Dios? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
La palabra muerte no significa cesación de existir o cesar de existir, significa separación. Cuando la Biblia dice que tú y yo nacimos muertos en pecados, significa que nacimos separados de Dios, nacimos con una maldición, con un virus, con un microbio, y el ser humano le ha querido atribuir el problema del hombre a algo, culpar a alguien de la condición humana. Pero la Biblia le llama pecado. Y cuando nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo, algo misterioso pasó en la cruz. El Padre abandonó a su Hijo, porque la paga del pecado es la muerte, y nuestros pecados iban a separar al Hijo de su Padre, porque el Padre es santo y Él no puede ni siquiera tolerar el pecado. Por causa del odio que tiene al pecado, Él castiga a su Hijo en nuestro lugar. La ira de Dios que era contra nuestra vida la lleva Cristo en la cruz del Calvario, y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú crees que Él llevó en tu lugar tus pecados, Dios te da la justificación. La corte del cielo te declara justo, aunque no lo seas, porque es una justicia que le pertenece a su Hijo y que nos es imputada mediante la fe en la sangre derramada en esa cruz. Cuando el apóstol Pedro comenzó a predicarles después de la resurrección a los judíos y a explicarles qué había pasado en la cruz del Calvario, qué es lo que había sucedido ahí, en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo había resucitado, está en Hechos 2:22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo no queda en la tumba. Cristo a los 3 días aparece a los discípulos y le dice a Tomás: pon tus manos en mis manos y pon tu mano en mi costado. ¿Ves todo lo que sufrí? Quiero que la enseñanza quede bien clara. Antes de la corona son las espinas, y antes de que seas exaltado, necesitamos ser humillados. El camino al cielo no es un camino corto, ni es light, ni es instantáneo. El que no cargue su cruz y me siga, dijo Jesús, no es digno de seguirme. Tenemos que comenzar a negar nuestro ego, que es nuestro más grande enemigo de acuerdo a la Biblia. Y cuando comencemos con la ayuda del Espíritu Santo a crucificar nuestro ego, nuestras pasiones, lo que mi cuerpo, lo que mi carne me pide, y no le dé el gusto a mi carne, comienzo a crecer interiormente en el poder y en la gracia y el conocimiento de Dios, hasta convertirnos en gigantes y guerreros espirituales del ejército triunfante de Jehová de los ejércitos. Y usted puede tener esta experiencia con Jesucristo. Puedes conocer el poder de la resurrección de Cristo, porque Jesús dijo que si tú crees en Él, el día que mueras, no te quedas en la tumba. El cuerpo, tristemente, se lo van a comer los gusanos. Pero si Dios de la nada hizo lo que se ve y tiene
tuvo el poder de levantar a Lázaro y de levantar a su hijo, también va a tener poder y tiene el poder de levantarte a ti para que vivamos eternamente en su presencia. Y cuando estemos en su presencia, allá podremos decir todas las aflicciones y los sufrimientos que el mundo atravesó por el pecado, por las guerras y la pobreza, no son comparables con la gloria que nos está esperando. Y cuando estemos ante esa gloria, veremos toda nuestra vida infinitamente pequeña con la eternidad que nos espera en la gloria, donde jamás volveremos a llorar, jamás volveremos a enfermarnos, porque las lágrimas serán secadas de nuestro rostro, y donde nunca volveremos a morir, viviremos eternamente por los siglos de los siglos con el Hijo de Dios. Jesús, antes de despedirse, le dijo a sus discípulos: no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuídense de no desmayar. No se den por vencidos. Ante nada se rindan. Levántense, ejércitos del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Cristo fue poseído por esa fuerza de Dios que lo levantó de los muertos y voló más alto que las águilas a la diestra del Padre de las alturas. Y es lo que nos espera a todos nosotros. Esta resurrección vale la pena en la cortita vida que tenemos vivir para Cristo. Dime tú si hay algo más importante por lo cual vivir que no sea la eternidad. Quiero decirte que no estás escuchando esto por casualidad ni por accidente. Es importante en los tiempos que vivimos ser confrontados con la verdad y con la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Él nos ha hablado a través de la naturaleza, a través del orden y del diseño del universo, a través de la Biblia. Pero Dios nos ha hablado especialmente a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la misma imagen de su sustancia y del resplandor de su gloria, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados en una cruz, se sentó a la diestra del Padre de las alturas, y vemos a Cristo coronado de alabanza y de gloria por causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, pero fue oída a causa de su temor reverente, y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros. Usted que me está escuchando, no sé cuál es la condición de su vida, pero usted sí la sabe y Dios la conoce. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce los anhelos más profundos de su corazón. Y si usted quiere entregarle su vida a Él, hágalo a solas, ahí, a solas con el Señor, en su cuarto, en su recámara, en ese lugar donde no hay nadie, y clame a Él, entréguele su vida a Él, dígale: Señor, creo en ti, creo que tu sacrificio en la cruz puede limpiar mis pecados, y yo quiero vivir contigo para toda la eternidad. Tengo muchos problemas, tengo enfermedades, tengo necesidades, pero ya entendí que yo no puedo suplir mis necesidades y que nada en este mundo puede suplirlas más que tú. Y quiero decirle, amado oyente, que cuando entregue su vida a Dios, las cargas, los problemas van a ser más livianos,
porque Jesucristo por eso murió en la cruz, para llevar nuestras cargas y para librarnos de esa culpa tan grande que trae a nuestro corazón el pecado, porque el ser humano tiene esa carga, tiene ese peso en su corazón, el pecado. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos libra de ese castigo, de ese peso, de esa culpa y nos hace libres, libres, libres en Él. Nos libera del pecado y de la maldición del pecado. Y creyendo en Él, sabemos que si Dios permite y que si está en su plan que muramos pronto o después de muchos años, al cerrar nuestros ojos los vamos a poder abrir en su presencia y vivir gozosos al lado de Él por toda la eternidad. Amén.